Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí al poeta Raúl Rivero a comienzos de 1968, cuando yo ingresaba en la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana. Ya en ese momento Raúl era uno de esos personajes que la escuela se sentía como que orgulloso de tenerlos entre ellos, porque aparte de que era un tipo muy simpático y muy inteligente, era un poeta. Allí en uno de esos bancos que están en las afueras del edificio de la universidad donde hoy está la Escuela de Filosofía, Raúl se sentaba a leer su poema a los amigos. Recuerdo que tenía la manía de enroscarse el pelo que le crecía detrás de la oreja, se lo enroscaba con el dedo índice haciéndose anillo. Ya era un problema ideológico tener el pelo largo en esa época. Y como yo también en ese momento me creía poeta, pues casi que acosaba a Raúl mostrándole mis poemitas, ¿no? Y él siempre fue muy atento, siempre me dio consejos. Y yo recuerdo que en alguna ocasión yo me imaginaba que yo había ganado un premio literario, que me habían entrevistado y me preguntaban que cuáles eran mis influencias. Y yo me sentía muy orgulloso de decir, mi influencia, Raúl Rivero. Ese es un hombre que me ha influido como poeta. Claro, nunca llegué a satisfacer esa fantasía porque no llegué a ser poeta. Pero Raúl sí, y ya en el año 69 él ganó un premio, el primer premio de poesía, que fue un libro titulado Papel de Hombre, que ganó el premio de poesía en el concurso David, que era un concurso para escritores inéditos. Recuerdo que sus amigos y otros que no eran sus amigos, sino más bien gente un poquito envidiosa, enfatizaban mucho un chiste que, claro, como Raúl era tan bromista, pues tenía que aguantar las bromas. Y el chiste era preguntarle, oye Raúl, ¿te costó mucho trabajo hacer el papel de hombre? En el año 1970, durante la famosa záfara de los 10 millones, los estudiantes de la Escuela de Periodismo fuimos distribuidos en diferentes provincias para cubrir las informaciones de la záfara. Fui ubicado en la provincia de Camagüey, más específicamente en el municipio de Florida, y Raúl era uno de los responsables para atender a los estudiantes que estaban distribuidos en diferentes centrales, en diferentes municipios. Ese momento fue muy importante para mí porque a pesar de que Raúl no tenía autoridad de decisión como si la tenía el otro señor que estaba al frente del partido en el grupo, Raúl me protegió. Me querían botar de la Escuela de Periodismo, me querían hacer leña, porque a mí se me había ocurrido renunciar al trabajo que yo estaba haciendo porque yo había perdido la confianza, la fe en que se iban a hacer aquellos 10 millones. Así que se imagina, sé que Raúl fue una persona que intervino para protegerme desde su posición de responsable del grupo. Eso no lo voy a olvidar nunca. A su regreso de Moscú en 1976, donde estuvo cubriendo la oficina de la Agencia de Prensa Latina en esa ciudad, Raúl tuvo una especie de pasantía en la revista Cuba Internacional. Fue breve, pero fue muy intensa. Y allí, bueno, fuimos otra vez compañeros de trabajo. Estábamos en la provincia de Camagüey otra vez, haciendo un número especial de la revista Cuba sobre esa ciudad. Y cuando Raúl se pasaba de tragos, dejaba de ser quien era, se ponía un poco pesado, como dice la gente. Y recuerdo que estábamos ahí en el gran hotel de Camagüey, Licha y Diego y yo, conversando con él, y de pronto a Raúl le dio por decir que nosotros éramos unos agentes de la seguridad del Estado, que lo estaban persiguiendo. Y le dijo, bueno Raúl, cuando usted te pase, volvemos a hablar. Y nada, se le pasó, y seguimos, no pasó nada, pero bueno, quiero recordar ese momento porque cuando se habla de Raúl Rivero, siempre los que lo conocieron saben que él tenía esa debilidad, que cuando se daba 2 tragos era imprevisible, realmente hay que decirlo así. En 1989, Raúl Rivero tomó la decisión de salirse de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, esa organización que supuestamente reúne a los escritores y artistas cubanos. 2 años más tarde, el 2 de junio
de 1991, fue uno de los firmantes de aquella famosa carta de los intelectuales cubanos, donde le pedían al gobierno de Cuba que hiciera cambios, que se propiciara un diálogo. Pero bueno, de la carta vamos a hablar con más precisión el día que aquí, en este espacio de Como lo conocí, hablemos de la poetisa cubana María Elena Cruz Varela, que fue la autora principal de este documento, y que le pidió la firma a los otros que aparecen ahí en la lista. Lo cierto es que cuando esta carta finalmente empezó a tener una repercusión, el diario Granma publicó un editorial, la Unión de Escritores Artistas de Cuba hizo también lo suyo, y a todos los firmantes los acusaron de traidores, de estar al servicio de la CIA. Bueno, aquello fue terrible. Recuerdo que por esos días visité a Raúl a su casa y estuvimos hablando sobre el tema, y él, con su acostumbrado sentido del humor, me dijo: Reinaldo, yo firmé esa carta porque pensé que hasta la Caperucita Roja la hubiera firmado. De alguna manera, a partir de ese momento, Raúl Rivero fue escalando en peligrosidad. Peligrosidad para la dictadura, desde luego. Y en el año 95 fundó una agencia de prensa independiente llamada Cuba Press, que bueno, fue prácticamente la primera manifestación organizada del periodismo independiente cubano. No creo que sea ocioso precisar que en esta época no existía prácticamente la internet para Cuba, es decir, los medios digitales no habían empezado todavía a tener la fuerza que tuvieron años después, es decir, no había donde publicar las cosas. Hubo un intento de hacer una revista que, claro, la revista se imprimía allá afuera, tenía que venir para acá, eso era muy complicado. Así que la agencia, fundada por Raúl, recopilaba textos que escribían algunos periodistas independientes, y ellos se ocupaban, la agencia se ocupaba de colocar eso en algunos medios en el exterior. Como desde 1989 yo ejercía el periodismo independiente como freelance, publicando lo poco que podía publicar en algunos medios fuera de Cuba, un día que me encuentro con Raúl, él me dice: oye, ya sabes que tenemos una agencia de prensa. Yo dije: sí, estaba viendo eso. Y él me contesta: pero bueno, yo sé que tú eres un periodista independiente de los independientes. Él siempre tenía esa manera de decir las cosas. El jueves 20 de marzo del año 2003, en medio de una operación que ha sido reconocida como la Primavera Negra o la causa de los 75, un operativo policial de unas magnitudes que parecía que iban a buscar al criminal más peligroso del mundo llegó a la casa de Raúl, lo detuvieron, fue procesado, judicialmente lo condenaron a 20 años de prisión y fue encarcelado en la prisión de Canaleta, en la provincia de Ciudad de Ávila. Gracias a la solidaridad internacional y a la protesta que se hicieron en varios lugares de sus amigos, y atendiendo al estado de salud quebrantado con el que Raúl salió de la prisión, el gobierno cubano se vio presionado a liberarlo bajo el concepto de licencia extrapenal. De manera que año y medio después de haber sido encarcelado, Raúl volvió a su casa. Allí, en su modesto apartamento de la caña Peñalver, donde tantas veces lo visité, por primera vez lo vi flaco. A Raúl siempre le dijeron el gordo, Raúl el gordo, y esta vez estaba muy delgado, estaba muy afectado por el año y medio que se pasó en la prisión. Ahí compartimos, junto con su esposa Blanca Reyes, Blanquita para los amigos, la mujer que estuvo a pie firme junto a él, marchando los domingos junto a las damas de blanco para reclamar su libertad. Blanquita, una mujer maravillosa que realmente fue un apoyo muy importante para Raúl en este tiempo, incluso hasta sus últimos días. Ya estaba preparándose para salir fuera de Cuba y estaba listo para empezar una nueva vida. En Madrid tuvo la ocasión de trabajar como periodista para el periódico El Mundo. Escribió poemas, escribió crónicas, hizo varios libros en ese tiempo. Y allí, en Madrid, tuve la ocasión de abrazarlo por última vez. La última imagen que tengo de Raúl era realmente un hombre muy deprimido, un hombre muy triste, que no se resignaba a vivir fuera de su país.
Pero como a veces uno tiene la oportunidad de elegir los recuerdos con los que quiere quedarse, yo prefiero realmente aquella imagen de Raúl en el parque leyendo poemas, porque además, de alguna manera, me pegó la manía y a veces me encuentro enroscando mi dedo en el pelo que me crece detrás de la oreja y pensando en Raúl. Así lo conocí, así conocí a Raúl Rivero, así lo recuerdo. Para el próximo viernes 10 de enero les voy a traer aquí cómo conocí a otra persona que no tiene nada que ver con el que he hablado hoy. Estoy hablando de Soledad Cruz, una muchacha, bueno, la conocí siendo una muchacha periodista que tuvo una gran influencia realmente en la opinión pública cubana. Ya verán. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Como lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes